presentar a Nicolás Steibar, es médico cardiólogo, reciente incorporación, bueno, hace ya más de un año, ¿no? Que estás, Nicolás, en el club. Sí, sí, más o menos. Bueno, él es especialista en hemodinamia, en enfermedad cardiovascular periférica y en ecovascular. Es Sí. presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en el Distrito 9, que es acá en Mar del Plata. Así que bueno, bienvenido Nicolás. Nicolás va a hablar de salud cardiovascular, un poco repasando aspectos saludables y de otros tantos en lo que es este periodo de cuarentena. Así que bueno, adelante Nico. Sí, bueno, sobre todo lo que es en este periodo nuevo que es la cuarentena con esto del coronavirus. Bueno, si bien el coronavirus es por lo que se sabe, es una afectación más pulmonar, donde produce una insuficiencia respiratoria grave, por suerte en la minoría de los pacientes, ya que la mayoría son asintomáticos o con síntomas muy leves, como puede ser fiebre, tos, dolor de garganta, falta en el gusto, en el olfato, cualquiera de esos síntomas que son leves, por suerte son la gran mayoría. Esto trae aparejado obviamente que tengamos dos caras de la moneda, una buena, que los casos graves son pocos, y una mala, que la mayoría, al ser asintomáticos o leves, se puede diseminar o contagiar con mayor facilidad el tema del coronavirus. El diagnóstico siempre se hace por hisopado o por medición del anticuerpo para saber si una persona ya tuvo o no la infección. Existen casos puntuales como pueden ser los falsos negativos, que son cuando en realidad la persona tiene el virus, pero ese paciente da en el hisopado negativo. Son mínimos esos casos y si realmente tienen síntomas de coronavirus hay que repetir el hisopado y seguramente va a detectar que está la presencia del virus. Hay que tener mucho cuidado, ya se habló también de los pacientes vulnerables, son los pacientes que más tenemos que cuidar. ¿Y por qué? No es porque se contagian con más facilidad, sino que porque son los que tienen riesgo de tener mayores complicaciones, de tener ese poquito que decíamos de insuficiencia respiratoria grave, generalmente aparecen en los pacientes más vulnerables, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, sea asma, EPOC, los tabaquistas también, los mayores de 65 años, donde hay una disminución progresiva del sistema inmunológico y eso hace que, bueno, se vaya como debilitando el sistema inmune y sea más propicio para ingresar a cualquier tipo de virus. Los diabéticos, los insuficientes renales y los hipertensos. Pero acá lo que estamos viendo es que, bueno, si bien el coronavirus provoca lo que es una alteración en el mecanismo como una falla multiorgánica, afecta múltiples órganos, dentro de ellos obviamente el corazón, también hay una afectación secundaria que está produciendo el coronavirus sobre el corazón y es lo que nosotros llamamos un efecto colateral. ¿Por qué? Porque no hay ninguna demostración donde el coronavirus haya tenido un efecto protector sobre el corazón. Entonces, nosotros vemos cómo continúa la enfermedad cardiovascular evolucionando y ahora por el hecho de este miedo al contagio, la falta de consulta o las consultas tardías, sin control, esto hace que la enfermedad avance y produzca un aumento de la mortalidad y de las complicaciones, porque antes las complicaciones que habían se habían reducido un poco por el hecho de que la consulta no era tardía. En cambio ahora, como esperan hasta último momento, uno llega a ver complicaciones que antes no veía. Y recordamos que la primer causa de mortalidad en el mundo es la cardiovascular. Está alrededor de un 30% y no podemos precisar con exactitud cuánto puede llegar a aumentar con estos falta de controles y falta de estudios, pero se ha estimado que puede llegar a haber un aumento. Ya lo detectaron en Nueva York, donde tuvieron un aumento del 400% de las llamadas al 911 por paros cardiorrespiratorios.
eso ya estaba dando una pauta de que había un aumento de la mortalidad cardiovascular. Nico, perdón, Entonces, bueno, sí, perdón. Entonces, la persona que tiene alguna afectación cardiovascular no tiene que dejarse estar en esta situación, tiene que igual consultar a través exactamente. de teleconsulta o de lo que sea, pero tiene que consultar. Sí, no, nosotros ahora te voy a mostrar más adelante, Sí, tenemos ya protocolos armados para la consulta en consultorio y para realizar estudios y para todo, para que, bueno, hay casos que se pueden hacer teleconsulta, pero hay casos que realmente requieren revisar a la persona. bien, bien, bien. Nosotros justamente desde la Sociedad Argentina de Cardiología tuvimos que armar estas normativas para hacer que se produzca, digamos, una consulta segura y, bueno, armamos también flyer para que la gente tome conciencia de todo esto. Ahora yo les voy a compartir la pantalla para que veamos también esos flyers y les cuento un poquito cómo son las normativas que se están tomando en el consultorio para los cuidados de las infecciones. La, Ahí estoy compartiendo. Bueno, el primero que armamos es obviamente de la muerte, como les vamos hablando, el riesgo cardiovascular y la muerte cardiovascular no pueden exponerse por el riesgo de contraer el coronavirus. Eh, Durante la cuarentena se pueden realizar y trasladarse al consultorio y a la guardia si el paciente tiene alguna patología. No está prohibido. Y para que tengan en claro, todos los pacientes que vayan a realizar la consulta van a tener su lugar específico para realizar las consultas. O sea, los pacientes que tienen síntomas de coronavirus ingresan como pacientes coronavirus a un sector específico con aislamiento. No están en contacto con la población general, tanto en los consultorios como en la internación. No tienen ningún tipo de contacto. No hay que dejar de tomar la medicación y obviamente no hay que postergar, digamos, la consulta. ¿Qué es lo que se hizo como para tener medidas de protección de coronavirus en estos pacientes que querían consultar, pero bueno, se veían entre la espada y la pared, entre el coronavirus y me contagio o espero? Bueno, primero lo que se hicieron era una medida que cuando llamaban para pedir el turno, la secretaria tenía que definir el caso, si era coronavirus o sospecha, o un paciente no coronavirus. Entonces, en ese momento se tomaban como criterio si el paciente ha tenido fiebre de 37,5 o más, o alguno de los síntomas respiratorios clásicos como los que dijimos, tos, falta de aire, falta de gusto, falta de olfato, alguna causa, alguna neumonía que no haya tenido una causa explicada, o que haya estado en contacto con alguna persona que haya tenido coronavirus. Si entraba como paciente con coronavirus o sospecha de coronavirus, no solo no se lo citaba, sino que se lo redirigía a infectología, al 107, control y lo que requiera. El paciente ya era un paciente no coronavirus, bueno, se le daba el turno y en algunos casos se lo llamaba el día previo y en otros casos se hacía el interrogatorio cuando iban a la consulta. Se volvía a redefinir el caso, si tenía fiebre, síntomas de neumonía, si el paciente contestaba positivo a alguna de esas síntomas, otra vez ingresaba como sospecha de coronavirus, se le daba barbijo y se los separaba del resto de los pacientes y el médico lo debía atender con barbijo, con protección ocular, guantes y camisolín. Se llamaba infectología y pasaba al control por coronavirus. Ahora, la mayoría de los casos obviamente no tenía ninguno de esos síntomas y eran pacientes no coronavirus. En el momento donde se lo citaba al paciente, se le decía que tenía que concurrir, y hoy en día está normatizado, con tapaboca o barbijo. En ese caso, el control se realiza con barbijo, tanto el médico como el paciente. Ahora, si el paciente
no fue con barbijo, el médico tendrá que agregar una protección extra como es una protección ocular. Eso es para evitar, digamos, de que el personal de salud se contamine a través del lagrimal. Y bueno, después armaron un montón de normativas, como son las que están escritas acá, que son para la protección a nivel del consultorio. Yo les voy a contar más o menos la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros, que se basa en estas normativas. Inicialmente, cuando uno llega al consultorio, desinfecta todas las superficies, tanto de camillas, sillas, escritorio, computadora, teléfono, las ventanas, los picaportes, todo, antes de empezar. Una vez que uno empieza, realiza el lavado de manos, o se puede usar también alcohol en gel o alcohol convencional, y hay que ventilar, digamos, el consultorio. Ingresa el primer paciente, obviamente que el saludo es verbal, no se puede tener contacto, ambos con barbijo, y si el paciente es un paciente autoválido, bueno, ingresa obviamente solo. Si es un paciente que necesita ayuda, ingresará con un acompañante, pero siempre hay que pedir que mantenga la distancia social. Una vez que se realiza el interrogatorio y sabemos cuál es el problema, si tenemos que hacer la exploración física, bueno, el paciente pasa a la parte de la camilla, se hace la revisación, y una vez que se hace toda la revisación, uno deberá lavar tanto el tensiómetro, el estetoscopio, lo que haya utilizado, la camilla, todo lo que se utilizó, la silla, el escritorio, todo hay que desinfectarlo nuevamente cuando termina la consulta, antes que ingrese el otro paciente. Hay que mantener las ventanas o las puertas abiertas para que haya ventilación, y toda la desinfección se puede hacer o con alcohol o con agua con lavandina. Una vez que desinfectamos todo de nuevo la superficie, ahí recién podemos dar paso al siguiente paciente. Por eso hoy en día lo que estamos haciendo es dar turnos más espaciados. Eso se hace cada 30 minutos para que tengamos tiempo de ventilar y desinfectar toda la superficie, y de que no se nos junte tampoco pacientes o familiares en lo que sería la sala de espera. Esas son más o menos las medidas que uno ha tenido que ir tomando para cambiar, ¿no?, la consulta. Y si hay casos que son especiales, por ejemplo, a nosotros nos han preguntado mucho cuándo deberían consultar, qué pacientes deberían consultar. Pues yo le diría que el que tiene que consultar es el paciente que tiene cualquier síntoma cardiológico, ya sea dolor en el pecho, dolor en el brazo, en la mandíbula, falta de aire, aumento en la respiración, pérdida del conocimiento, o si no pueden movilizar alguna parte del cuerpo, si ha sentido palpitaciones en el pecho, se le hincharon las piernas, ha tenido cambio de coloración en las piernas, o ha tenido dificultad para movilizarse las piernas. Cualquiera de esos casos, bueno, debería consultar en forma inmediata, no dejarse estar, porque la forma tardía trae complicaciones. Hay casos muy especiales, como son los pacientes hipertensos, que se habló mucho al principio del tema del coronavirus, y los fármacos IECA o ARA2, que son los más conocidos, como enalapril, losartán, valsartán, telmisartán, todos esos que son más o menos de la misma familia. Lo que decían, por un lado, primero que producían efectos beneficiosos, después decían que no eran beneficiosos. Lo que está determinado es que no son ni beneficiosos ni producen efectos colaterales. O sea que los pacientes deben seguir tomando su medicación exactamente igual como la venían tomando, e inclusive respetar los horarios. No dejar de tomar la medicación, salvo que el médico le indique por alguna causa puntual. Después hay pacientes que tienen marcapasos, que tienen que hacerse los controles, hay pacientes que tienen problemas valvulares, donde pueden sentirse como agitados, con falta de aire, se les pueden hinchar las piernas, pueden tener algún síntoma que también deberán recurrir al cardiólogo, o pacientes que tienen algún tipo de arritmia, que se sienten como acelerados,
como que palpitaciones, taquicardias, o si tienen anticoagulación por esa arritmia, todos esos pacientes deben hacerse los controles porque si se descompensan pueden tener mayores complejidades, o sea, puede ser más complejo. Y bueno, en este aislamiento, digamos, ¿qué consejos podemos darles o tener en cuenta? ¿Qué cuidados se pueden tener en cuenta? Sobre todo desde lo que es la salud cardiovascular. En primer lugar, no romper la rutina, tratar de tener una rutina, armar una rutina diaria, tener horarios, comer saludable, dormir adecuadamente, tratar de dormir las horas necesarias, no dejar de tomar la medicación, como dijimos, siempre en sus respectivos horarios, porque esto de la cuarentena también hace que uno duerma más, los horarios se descompaginen, y bueno, eso puede traer a su vez descompaginación con la medicación. Entonces lo que hay que respetar son los horarios de la medicación. Hay que mantenerse, digamos, activos, hay que hacer actividad física. Recordemos que hay que tratar de hacer por lo menos 30 minutos por día de actividad física. Y como somos seres sociales, hay que mantenernos en contacto. Si bien estamos en las casas, separados, no tenemos contacto, digamos, personal, hay que tener contacto con la familia, con los amigos, ya sea por teléfono, por la computadora, por este tipo por Zoom, por lo que fuese necesario. Las relaciones sociales son totalmente necesarias. Y hay un grupo, que son los grupos que también serían factores de riesgo, que necesitan recibir la vacunación antigripal. No porque los vaya a proteger del coronavirus, sino porque no necesitamos que esa gente, o sea, necesitamos que no se enfermen, no necesitamos que aparezca un brote de gripe. Entonces, el personal de salud, las embarazadas, los niños hasta 2 años, los mayores de 65 años o los que tengan enfermedades como pueden ser respiratorias, cardiológicas, alteraciones en la inmunidad, los trasplantados o los insuficientes renales y diabéticos, todos esos pacientes necesitan también realizar la vacunación antigripal para tener mayor control sobre estas patologías. Eh, bien. Nico, Nico, Sí, para redondear una frase que me quedó, una cifra que me quedó, dijiste al principio, para el que recién se engancha en la conversación, que en Nueva York aumentaron un 400% las llamadas al 911 por situaciones cardiovasculares. ¿Es así? exactamente. Eso es lo que se vio ahora el sistema del 911 de paramédicos que tiene en Nueva York. Lo que registraba era que con respecto al año anterior, en la misma época del año, habían tenido en estos últimos meses de coronavirus un aumento del 400% de las llamadas por paro cardiorrespiratorio, por Terrible. causas Bueno, cardiológicas. Y eso se debía obviamente a la falta de consulta y en la evolución de la enfermedad natural. por eso, Inclusive a nivel local tenemos lo que se llama el Congreso Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, donde se ha visto que los procedimientos de hemodinamia, como son la coronariografía o la angioplastía, que es la colocación de stent cuando se producen los infartos, inclusive ha habido una disminución en los procedimientos entre un 60 y 70%. Eso está marcando una notoria falta de consulta y los casos generalmente están llegando muy tardíos, con claro, complicaciones. no es que hay menos enfermos, sino que esos enfermos no se están atendiendo, ¿no? Exactamente, los enfermos están quedando en su casa, no es que el coronavirus, como les decía Claro. antes, no es un factor protector. La enfermedad cardiovascular está librada a su evolución natural sin control. Entonces eso está trayendo que haya más casos de infartos que llegan tardíos o muertes súbitas o complicaciones que no estábamos viendo. Por eso es muy importante esto de la sectorización de los nosocomios y que entienda a la gente que
que ustedes han tomado muchísimas medidas en cuanto a protocolos de higiene para recibir a ese paciente que necesita ser atendido, ¿no? Totalmente. Los protocolos de higiene son extremos, digamos. O sea, el nivel de higiene que hay al nivel de la consulta es lo más seguro que puede haber, inclusive, no sé, más seguro que ir a la esquina a comprar cualquier cosa. Claro. Porque está todo desinfectado, al momento que ingresa cada paciente se respeta todas las distancias sociales y obviamente se utilizan todos los medios de protección adecuados e inclusive de más. Al momento de Bien. revisar los pacientes, nosotros estamos utilizando no solo el barbijo, sino que estamos utilizando también máscara para disminuir inclusive menos el contacto. Conclusión, consultar sin ningún tipo de duda y llegarse a la clínica o al consultorio del cardiólogo correspondiente porque está todo más que segura la situación, ¿no? Totalmente. Hay que, ante cualquier síntoma, hay que consultar y no quedarse en la casa porque en realidad puede tener más complicaciones que otra cosa. Bien, bien. Bueno, si te parece, Nico, vamos a habilitar las preguntas. Si hay alguien que quiere hacer alguna consulta o ha tenido alguna duda en el transcurso de la charla, nada, podemos habilitar, somos poquitos, así que podemos habilitar los micrófonos y charlar un poco con vos. Aprovechen la gente que está conectada a charlar un poco con el doctor Nicolás, que seguramente les va a salvar las dudas. Bueno, dale, no hay ningún problema. Ayer vos me estabas comentando que te preocupaba también el tema del sedentarismo en esta cuarentena. Sí, Eh, vos sabés que cuando leía tu currículum y veía que tenías una especialidad en enfermedad vascular periférica, yo siempre, bueno, siempre digo que nosotros, los profes de educación física, nos ocupamos mucho del corazón periférico, que son los músculos, ¿no? De la bomba periférica. Y esa bomba periférica, esa contracción muscular que ayuda a que el retorno venoso suceda y demás, está un poco desatendida porque los volúmenes de entrenamiento aeróbicos han bajado tremendamente. Entonces, bueno, y sí, ¿cuál es tu consejo que le das a la gente en esto de poder, digamos, sostener un mínimo de actividad? sí, en realidad yo te cambiaría en realidad la preocupación, o sea, el sedentarismo en los pacientes cardiovasculares. Yo te cambiaría el sedentarismo por los beneficios que hace la actividad física. O Claro. sea, uno a lo mejor piensa, bueno, hago actividad física para ayudar el control del peso nada más. No, en realidad lo que se está produciendo es una activación de una cascada metabólica donde se mejoran los niveles de insulina, se mejora la diabetes, disminuye el riesgo de diabetes, se mejora el colesterol, aumenta el colesterol bueno, disminuye el colesterol malo, se disminuye la cantidad de sustancias catecholinérgicas, que son más conocidas, adrenalina, noradrenalina, todo eso se disminuye y aumentan las endorfinas, que son las sustancias del placer, digamos. Entonces todos esos efectos de disminución de estrés, disminución de ansiedad, disminución de la depresión, aumento de la autoestima, de la confianza, la regulación de la presión arterial, más el fortalecimiento de los músculos, de los huesos, que hace que disminuyan las fracturas, mejora la digestión, mejora el sueño, mejora toda la vida cardiovascular, disminuye los infartos, todo eso con el sedentarismo lo estaríamos perdiendo. Entonces son muchos los beneficios que estamos perdiendo y hay que tratar de mantener un cierto grado de actividad. No va a ser lo mismo, por supuesto que no va a ser lo mismo, porque no tenemos tampoco las herramientas para que sea igual, porque estamos encerrados, a lo mejor hay gente que pueda tener un patio o una terraza para hacer cierto grado de actividad física, no va a ser lo mismo que venían realizando, pero hay que tener una rutina, hay que organizarse y hay que por lo menos tener 30 minutos al día para realizar actividad física.
Si uno está en un departamento chico, bueno, también existen plataformas como las que ofrece, bueno, el club ofrece, hay muchas plataformas web que ofrecen ejercicios, hay que tratar de mantenerlos. Hay ejercicios también que son los ejercicios isométricos, que los ejercicios isométricos también son muy buenos, producen tensión muscular pero sin movimiento. Entonces esa contracción y extensión de los músculos mantiene los músculos activos. Es una activación muscular en un cierto grado de postura mantenido en un tiempo determinado. Todo lo que esté a nuestro alcance, si tenemos cinta, bicicleta, lo que sea, fijo, también hay que utilizar todo lo que sea necesario que tengamos al alcance para no perder, digamos, ese beneficio que no es solo mantener el peso, sino que es una cascada de beneficios que realmente con por lo menos mantener un mínimo de 30 minutos por día, podemos seguir teniéndolo. Nico, ¿querés aprovechar para contar un poco cómo es el servicio de cardiología del club? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hace aproximadamente un año y un par de meses, creo que empezamos en marzo del año pasado, empezamos a hacer los controles cardiovasculares de los pacientes, en realidad de los pacientes que tenían patología y de las personas, de los atletas que no tenían patología, pero queríamos controlar a ver en qué situación estábamos. El consultorio en sí tiene dos partes, donde tenemos la parte clínica, donde se hace la evaluación. En el caso de los chiquitos también tenemos la parte de pediatría, donde hacen la evaluación de los chicos, y la parte cardiológica, donde inicialmente lo que hacemos es un control inicial para ver en qué estado se encuentran, si tienen alguna patología previa, algún antecedente importante, y le hacemos la revisación y un electro. En base a eso, nosotros planteamos, de acuerdo al tipo de paciente, porque tenemos una gran población y una gran variedad, bueno, planteamos los distintos tipos de estudios que podemos hacer. Hay inclusive deportistas que son de alto rendimiento, donde bueno, tenemos que a lo mejor pedirles más estudios con más esfuerzo. Hay gente que va a hacer tarea como zumba o alguna actividad recreativa donde no requiere un entrenamiento intenso, y bueno, ahí apuntamos a otro tipo de estudios. La idea es nosotros tener toda la población del club controlada para que disminuyamos la mayor posibilidad de que ocurra alguna complicación dentro de nuestra población. Si necesitan medicamentos, bueno, se les da el medicamento que requieran o los controles que ellos vayan necesitando. Bien. Bueno, Nicolás, se nos termina el tiempo, te queremos agradecer y bueno, esperemos vernos pronto en el club cuando podamos. Exacto, sí, esperemos que pase rápido todo esto y que podamos estar todos juntos ahí. Bueno, damos por finalizado entonces la charla. Gracias por haber participado. No, de nada. Saludos a todos.